Buenos días, somos el grupo 8 de Física 1, el paralelo 7. Vamos a resolver la guía 25, el problema 1, que dice: un disco de masa M de 10 kilogramos y radio R de 30 centímetros rueda sin deslizar a lo largo de un plano inclinado. Esta es jalado con una cuerda desde un eje que está en el centro del disco. Esta cuerda pasa por una polea de masa M2 igual a 2 kilogramos y radio de 20 centímetros, para finalmente unirse a una masa puntual de 15 kilogramos. Calcule la velocidad con que el bloque llega al suelo después de descender 2 metros partiendo del reposo. Entonces, para resolver este problema vamos a usar conservación de la energía y vamos a tomar nuestro nivel de referencia después que ha descendido los 2 metros de altura. Como podemos observar en el dibujo, el disco también se encuentra al mismo nivel, entonces podemos decir que la energía inicial va a ser igual a la final. Y en la energía inicial, la única energía que actúa es la del bloque que se encuentra a una altura, o sea, la energía potencial del bloque. Esto va a ser igual: el disco que ascendió va a ser la energía potencial del disco, más la energía cinética rotacional y de traslación del disco, más la energía cinética rotacional de la polea, más la energía cinética del bloque al descender los 2 metros. Al reemplazar esto, entonces tenemos que la energía potencial del bloque va a ser igual a la masa del bloque por la gravedad y por la altura que asciende, igual a la energía potencial del disco, que va a ser a la masa del disco por la gravedad y por la altura del disco, que aún no la conocemos. La energía cinética rotacional del disco va a ser igual a 1/2 de la inercia por la aceleración angular al cuadrado, igual a la energía cinética de traslación, que va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, más la energía cinética de rotación de la polea, que va a ser a 1/2 de la inercia de la polea por la velocidad angular al cuadrado, más la energía cinética del bloque, que es 1/2 de la masa del bloque por velocidad al cuadrado del bloque. Como este es un sistema conectado, vamos a asumir que la velocidad del disco y la velocidad de la polea va a ser igual que la del bloque. Entonces tenemos que esto es igual a el momento de inercia del disco, va a ser igual a, como es un cuerpo cilíndrico, podemos decir que es 1/2 de la masa del disco por la velocidad angular por el radio del disco al cuadrado. La velocidad angular va a ser igual a la velocidad, como dijimos que iba a ser la misma velocidad del bloque, entonces va a ser velocidad del bloque al cuadrado sobre el radio al cuadrado del disco, más 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, más 1/2. El momento de inercia de la polea va a ser 1/2 de la masa de la polea por el radio de la polea al cuadrado, más la velocidad angular de la polea, que como dijimos la velocidad va a ser la misma del bloque al cuadrado sobre el radio de la polea al cuadrado, más 1/2 de la masa del bloque por la velocidad del bloque al cuadrado. Entonces aquí tenemos nuestra expresión y podemos simplificar estos radios. Podemos simplificar estos radios aquí. Entonces aquí nos queda entonces la siguiente expresión: 1/4 de la masa por la velocidad del bloque al cuadrado, más 1/2 1/4 de la masa. Ahora sí, una vez teniendo todo esto, podemos ya intercambiar valores. Entonces tenemos la masa del bloque, que es 15 por la gravedad 9.8, la altura del bloque, que es 2, igual a la masa del disco, que es 10, la gravedad 9.8. La altura del disco la podemos calcular de la siguiente manera:
La altura, lo que va a moverse el disco en esta distancia va a ser la misma que ha descendido el bloque, la misma distancia va a ser la de la cuerda que lo jala, entonces podemos decir que aquí recorre 2 metros. Necesitamos saber esta altura que asciende el disco, y además nos dan el dato de que su ángulo es de 30 grados. Entonces, sacando esto, podemos decir que la altura del disco va a ser igual a los 2 metros por el seno del ángulo, que es 30. Esto nos da un total de 1 metro. Reemplazando ya acá, tenemos que es 1 metro más 1/4 de la masa del disco, que es 10, por la velocidad, que es la que queremos calcular, al cuadrado, más 1/2 de la masa del disco, que es 10, por la velocidad, al cuadrado, más 1/4 de la masa de la polea, la masa de la polea 2, por la velocidad, más 1/2 de la masa del bloque, que es 15, por la velocidad al cuadrado. Calculando todo esto nos da la energía potencial del bloque 294 igual aquí a 98 más 1/4 de 10, que es 2.5 velocidad al cuadrado, más 5 velocidad al cuadrado, 0.2 más 0.5 velocidad al cuadrado, 7 más 7.5 velocidad al cuadrado. Haciendo esta resta nos queda 196. Igual, sumando aquí nos da 7.5, 8, 15.5 velocidad al cuadrado. Como lo que necesitamos es velocidad, despejamos y decimos que esta es la raíz cuadrada de 196 sobre 15.5, y esto nos da un total de 3.56 metros sobre segundo. Esta es la velocidad que va a tener. Bueno, ahora el problema número 2, el cual dice: el momento de inercia de un aro con respecto a su eje de mr², la velocidad de traslación de su eje después de que parte el reposo y rueda sin deslizarse por un plano inclinado de 3 metros de altura. Bueno, ahora para resolver este problema, el primer paso es hacer un análisis de energía, por lo cual sabemos que la energía inicial es igual a la energía final, ya que no hay fuerzas no conservativas. Entonces procedemos a analizar. La energía potencial gravitacional inicial más la energía cinética inicial debe ser igual a la energía gravitacional final más la energía cinética final. Ahora, como sabemos que el cuerpo parte del reposo, la energía cinética inicial es 0, y como al final termina al nivel del suelo, también sabemos que la energía potencial gravitacional es 0, quedándonos de esta manera la energía gravitacional, que es mgh. Esto es igual, aquí la energía cinética tenemos que tomar en cuenta que hay dos tipos de energía cinética aquí, por lo que sería 1/2 de la inercia, la velocidad angular al cuadrado, más 1/2 la masa por la velocidad. Ahora, expresando la inercia con las condiciones del problema, tenemos que mgh es igual a 1/2 mr², y la velocidad angular podemos también expresarla en términos de la velocidad y el radio, como velocidad al cuadrado, radio cuadrado, más 1/2 mv. Ahora, aquí podemos simplificar lo que es el radio cuadrado y las masas, quedándonos solamente la expresión: la gravedad por la altura es igual a 1/2 la velocidad al cuadrado más 1/2 la velocidad al cuadrado, quedándonos finalmente que gravedad altura es igual a la velocidad al cuadrado. Despejando aquí la velocidad, tenemos que es igual a la raíz cuadrada gravedad por altura. Ahora, simplemente evaluando con las condiciones del problema, sabemos que la velocidad es la gravedad es de 9.8 y la altura es de 3 metros, por lo que nos da un total de
5,42 metros sobre segundos. Ahora vamos a resolver el problema número 3. El problema dice: un carrete de hilo delgado tiene radio R y masa M. Si se jala el hilo de tal modo que el centro de masa del carrete permanezca suspendido en el mismo lugar, ¿cuánto trabajo se habrá realizado cuando el carrete alcance una velocidad angular W? Entonces, como el problema no nos pide el trabajo de ninguna fuerza en específico, sino por decir el trabajo neto que se realizó hasta alcanzar una velocidad angular W, vamos a usar el teorema de trabajo y energía, el cual dice que el trabajo neto es igual a la variación de la energía cinética. Entonces, trabajo neto sería igual a la inicial menos la final. Y como sabemos que el centro de masa de este carrete se va a mantener suspendido, entonces no se va a trasladar, la única energía cinética que va a tener es la de rotación. Entonces vamos a tener un medio inercia W cuadrado menos final menos inicial. Como el comienzo está en reposo, la energía rotacional inicial es 0, cinética rotacional, por ende tendríamos que el trabajo neto va a ser igual a un medio de la inercia por la velocidad angular final al cuadrado. Y el momento de inercia es un disco, entonces reemplazando nos queda que esto es igual a un medio de m por r cuadrado por la velocidad angular final al cuadrado, y finalmente tenemos una expresión, eso es 2 en joules, y ese va a ser el trabajo neto que se va a efectuar sobre el carrete.